Bueno, si vos sos abogado de empresas de medicina prepaga, bueno, si trabajás en una empresa de medicina prepaga, tuviste un tole-tole importante, ¿no? En este primer semestre. Básicamente arrancaste con una buena noticia, que es que el Poder Ejecutivo Nacional te desreguló las tarifas en el mercado de prepagas. Esto era esperable, empezaron a haber una serie de planteos judiciales, ¿no? En primer momento individuales, después colectivos. Algunos de los abogados que están acá tuvieron un enorme trabajo en materia de procesos colectivos de consumidor en prepagas. Eh, entonces, ¿qué? Vamos a tratar de ser breves en esto porque tenemos varias cosas para ver. Pero, ¿qué pasó? ¿Sí? Lo que pasó fue que empezaste a tener acciones individuales que tuvieron cautelares, ¿sí? Que básicamente suspendían los aumentos, ¿no? De precios de las prepagas. Estos aumentos se fueron dando en el transcurso de enero, febrero, marzo y siguieron, ¿sí? Lo que se notó fue una suerte de mismatch, un desacople entre la evolución del IPC, que tuvo un fogonazo importante en el primer trimestre de este año, y los aumentos de las prepagas que superaron esa pauta de IPC. Esto las empresas de medicina prepaga lo contextualizan y lo explican desde que venían muy atrasados a nivel precios, etcétera, y entonces necesitaban recomponer tarifas. En ese contexto, como les decía, hubo acciones individuales, acciones colectivas contra los grandes jugadores de prepagas, y lo que empezó a pasar fue que ya a nivel funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿sí? Me refiero al ministro de Economía, el propio presidente de la Nación, empezaron a cargar las tintas con esta idea de, che, estás pasándote por arriba del IPC, ¿no? En las tarifas. Entonces pasó algo, que el otro día lo comentábamos en otra charla con Pablo, que era, el gobierno echó mano, ¿sí? A una herramienta que no es comúnmente usada en la Argentina para abordar temas de consumidor, que es la herramienta de defensa de la competencia. Y entonces lo que hizo fue agarrar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que a instancias de algunas denuncias de legisladores de la oposición, había iniciado una actuación, una investigación por colusión de precios en el mercado de prepagas. Básicamente, ¿sí? Digamos, las empresas de prepaga tienen una cámara, ¿sí? Por lo menos el grueso de ellas, y bueno, su presidente había hecho algunas declaraciones y estas declaraciones fueron tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional para decir que acá había una connivencia, ¿no? Una suerte de asociación para, de manera orquestada, a la par, aumentar precios de manera homogénea en vez de estar compitiendo. El vocero presidencial salió a decir que el gobierno no era pro empresa, sino pro mercado, ¿no? Para contextualizar por qué estaban echando mano a la herramienta de defensa de la competencia. Y la Secretaría de Comercio, que al final del día es quien dispone lo que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictamina, dicta una medida preventiva, una suerte de cautelar administrativa, donde frena los aumentos de las empresas de medicina prepaga, ¿sí? Y les dice, retrotraen los aumentos hasta el IPC, no más allá de esto. Esto para quienes están metidos en el tema, lo conocen, saben perfectamente los detalles de esto. Quienes no, me interesa que tomen nota de una herramienta que pone en juego el gobierno frente a un sector, ¿no? Que le acababan de regular los precios. Y en términos del gobierno, digo, para ponerlo en términos muy coloquiales, se pasaron de rosca, ¿no? Y vos decís, bueno, pero pará, pero si me liberás los precios, entonces no hay pasada de rosca. O están liberados los precios o no están liberados. Tema filosófico económico para discutir. Entonces, ¿qué pasó? A la par que se dicta esta medida preventiva contra el sector prepagas, que alcanza a los grandes jugadores de las prepagas, la Superintendencia de Salud de la Nación, ¿sí? Mete un amparo a los pocos días que sale esta medida preventiva, a donde le dice a un juez, le dice, vengo a reclamar para que se retrotraigan, perdón, para que se haga efectiva la medida preventiva, pero en particular en la devolución de lo que se cobró en exceso. Entonces, acá ya tenés a un otro organismo del gobierno operando coordinadamente con otro organismo del gobierno, CNDC, Secretaría de Comercio y Super de Salud, para lograr ya el reembolso de lo cobrado en exceso a criterio del gobierno. La Justicia Civil y Comercial Federal rápidamente dicta una cautelar favorable a la Super de Salud y le dice a las prepagas, tienen que retrotraer, ¿sí? Los valores a lo que les dijo la CNDC, Secretaría de Comercio, y a su vez tienen que devolver
lo que se cobró en exceso y les da 5 días para que propongan un plan para devolver eso cautelarmente, ¿sí? Eh, Frente a esto, las prepagadas, obviamente, esta película la vieron escalar, pero un momento que esto parecía que se desmadraba. Y finalmente, hace muy poquitos días, hace algunas semanas, ¿sí? En una cuestión que, por supuesto, es jurídica, pero antes que jurídica, por cómo escaló, era netamente política, ¿no? La Super de Salud, Secretaría de Comercio y las prepagas firmaron un acuerdo en donde eso que se cobró en exceso va a ser devuelto en 12 cuotas, ¿sí? Con una actualización de tasa pasiva. ¿Sí? Este acuerdo, ¿sí? Que es una cosa extraña para la idiosincrasia argentina, algunos de ustedes se ríen. ¿Por qué extraña? Está muy discutido si esto es un acuerdo colectivo, ¿no? Para algunos esto es un acuerdo colectivo donde el regulador de salud, en representación, entre comillas, de los clientes afectados, reclama para que le devuelvan lo que se le cobró el precio en exceso. Eso es una forma de verlo. Otros dicen, no, no, momento. El regulador de salud no es un legitimado colectivo bajo las normas que regulan los procesos colectivos. Segundo, ¿sí? No se estructuró el proceso como si fuera un proceso colectivo, no se cumplieron las pautas de la acordada, ¿sí? De las dos acordadas de la Corte que regulan esto. No se permitió a los clientes hacer un opt-out, ¿no? Salirse de la clase, si así lo consideraban. Entre muchas otras cuestiones. No hubo un dictamen previo del Ministerio Público Fiscal analizando la adecuada consideración de los intereses de los consumidores. Digo, hay varios elementos que llevan a eh, distintos sectores dentro de la órbita de lo que es consumidor a considerar que esto no es técnicamente un acuerdo colectivo, en los términos del artículo 54 de la Ley de Consumidor. En consecuencia, consideran que está habilitada cualquier discusión colectiva en un proceso colectivo adecuadamente estructurado, como ya de hecho están tramitando. ¿Sí? Entonces, acá tenés una cuestión muy interesante desde el punto de vista jurídico, que es una ensalada, que es, bueno, pero este acuerdo que fue homologado por el juez, de alguna manera obsta a la procedencia de procesos colectivos que ya estaban en trámite. Y si ya estaban en trámite esos procesos colectivos, ¿por qué se habilitó un nuevo proceso colectivo o un nuevo pseudo proceso colectivo a instancias de la Super de Salud? Bueno, yo no tengo respuesta para todo esto, tengo algunas ideas, algunas opiniones, pero bueno, dado que tenemos que avanzar con otros temas, no me voy a meter, pero sí me interesa dejarles estos interrogantes o estas cuestiones de decir, este tema, el gobierno quiso ponerle un cierre, pero no está cerrado, ¿eh? Digo, los procesos colectivos siguen estando abiertos. Hay uno en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, contra una de las prepagas más grandes de la Argentina. Digamos, hay otros en San Martín. Digo, algunos procesos colectivos empezaron como colectivos y fueron desarmados por la Cámara, ¿no? Donde consideraron que no había caso colectivo en función del incumplimiento de los recaudos de Alavi. Digo, tenés de todo, ¿no? Pero ese de todo sigue en trámite y no está cerrado este capítulo. Pero bueno, esta es una síntesis muy apretada de lo que estuvo pasando en el sector prepagas. Para quien no trabaja con prepagas, que dice, ¿y esto para a mí qué me importa? Es interesante para tenerlo en cuenta si vos trabajás en otro sector. Bueno, mirá como un sector que está regulado, que tuvo una desregulación en algunos aspectos, y en uno muy sensible como las tarifas, muy poquito tiempo después, tuvo un correlato muy virulento, ¿sí? Por parte de distintos organismos del Estado, frente a un gobierno que podemos discutirlo, digamos, es pro empresa, es pro mercado, es las dos cosas, no hay ninguna, ¿no? Digamos, esto pasó en los primeros 3, 4 meses del gobierno actual.